Configuraciones espaciales a partir de sendas comerciales en Bogotá. Presentación de avances de proyecto investigativo. Universidad Pedagógica Nacional, Maestría en Estudios Sociales, Línea de Investigación, Construcción Social del Espacio, estudiante Néstor Camilo Vega, segundo semestre. Bien, lo primero que voy a señalar es que el primer ejercicio que se hizo fue un rastreo bibliográfico. Hasta el momento se han revisado cerca de 40 textos distintos, entre los que se encuentran escritos ahí tesis, artículos, libros y documentos institucionales. Entre los libros, digamos, más importantes revisados, pues se señalan aquí en el siguiente cuadro. Entonces está la compilación de geografía cultural, de donde voy a sacar el capítulo de Consumption, ¿sí?, que me va a aportar mucho sobre geografía de consumo. Y también la imagen de la ciudad de Kevin Lynch, que me va a aportar las categorías de análisis espacial. Bien, los otros libros que encuentro son La condición de la posmodernidad y también otros de David Harvey, pues Pierre Bourdieu. También se trabajó Baudrillard y por último se trabaja geografía cultural y espacios de consumo, que es tal vez un antecedente de trabajos de em, geografía de consumo en Colombia, tal vez de los pocos que hay. Bien, todos esos documentos se registran en matrices, entonces hay matrices donde está el registro específico del documento con todo lo que aporta su investigación y a la investigación que se pretende desarrollar, y también hay otro tipo de matrices donde se están señalando algunas citas textuales para definir algunas categorías y apoyar en el proceso de escrito. Bien, esas categorías que me arrojan: consumo y prácticas de consumo. Entonces, la revisión bibliográfica arroja las categorías de consumo y prácticas de consumo. ¿Listo? Para poder definir las prácticas de consumo, me parece que es pertinente primero hablar de cómo se entiende el consumo. Según la bibliografía revisada, entendemos tres definiciones distintas de consumo. Entonces, la primera definición hace referencia a la necesidad y el uso. Entonces, desde las corrientes económicas, sobre todo marxistas, entonces aquí me ubico específicamente en David Harvey, se entiende el consumo como una práctica para la satisfacción de las necesidades humanas. Cuando esa práctica genera otras cosas, se habla desde Marx y desde Harvey de un fetiche del producto, ¿sí? Porque al producto se le asignan cualidades humanas, ¿sí? La segunda definición de consumo tiene que ver ya con creación y comunicación o muestra de identidades, o por lo menos identificaciones. Entonces, esta corriente ya se alimenta no desde lo económico, sino desde algunos criterios sociológicos. Aparecen autores como Fix, Veblen y Bourdieu, y ellos van a aportar que lo que los marxistas llaman fetiche del producto realmente tiene que ver, más allá del fetiche, con algunas prácticas de identificación. Entonces, el consumo también sirve para generar una identidad o una identificación por lo menos y comunicarla. Y la tercera definición de consumo, pues tiene que ver con los autores Douglas y Isherwood, y ellos aportan una visión antropológica en la que consideran que el consumo efectivamente posibilita relaciones intersubjetivas y se convierte en un escenario donde se materializa la cultura. ¿Bien? Entonces, prácticas comunes culturales como ofrecer regalos tienen que ver con unos contextos particulares y tienen que ver también con prácticas de consumo. Bien, a partir de esos conceptos de consumo, los estudios de las geografías de consumo básicamente se centran en dos líneas o en dos enfoques. Unos se centran en los espacios y los sitios de consumo, entonces aquí vemos los estudios sobre centros comerciales, sobre consumo en hogares y sobre algunas estructuras y sistemas de provisión, y otros se centran en cadenas y circuitos de productos, que ya tienen que ver particularmente con la revisión de sistemas de aprovisionamiento, la dislocación de cadenas de producción y la identificación de las distancias geográficas
de las relaciones sociales de producción, que son las que en últimas favorecen la aparición del fetiche de los productos, que es un vacío que se llena con el marketing, digamos, muy ubicado desde David Harvey. Bien, esas serían las categorías de análisis central. Aparte, Kevin Lynch me aporta las categorías espaciales con las que voy a observar la realidad puntual. Entonces me voy a quedar con la categoría de senda que explica muy bien aquí el autor. Bien, entonces esta categoría de Kevin Lynch pues va a ser la que le va a dar ubicación como tal al proyecto que se va a presentar. Y aquí lo ubicamos en un espacio real, que va a ser la calle 27 Sur. ¿Bien? Entonces, aquí, pues obviamente no es un mapa, pero sirve de manera pedagógica para presentar lo que se busca hacer y es la senda señalada y en la senda ubicamos diferentes tipos de comercio. Entonces vamos a encontrar un comercio textil, vamos a encontrar un comercio religioso, llegando a las zonas de la Iglesia del Divino Niño en el 20 de julio. Luego vamos a encontrar el comercio alimenticio, específicamente el de lechonas, y luego el comercio que tiene que ver con salud, entonces ópticas y laboratorios. Las ópticas y laboratorios seguramente se deben a la existencia del policlínico, ¿sí? Muy cercano aquí, en el Parque Olaya, pero llaman la atención particularmente los negocios de las lechonas, ¿sí? Y las iniciativas textiles que son informales en esta zona de ocupación del espacio público, porque eh, son actividades económicas que llevan más de 30 o 35 años en la zona. Entonces, eh, de alguna manera deben estar configurando los espacios en esta senda comercial. Bien, entonces aquí vemos algunas fotos que nos indican ese comercio. Aquí el comercio religioso y el informal textil en el 20 de julio. Y por supuesto el comercio de la lechona, más es a la zona occidental de la misma calle 27. Bien, ¿cómo se configura entonces esta calle 27? Entonces aquí hago la salvedad. Lo que vamos a ver a continuación no son mapas, son imágenes, ¿sí? Que no cumplen con todas las condiciones de un mapa, pero de nuevo nos ubican en una perspectiva histórica que nos sirve para ver cómo se va configurando progresivamente la calle 27. Entonces, primero nos ubicamos en el año 1950. Recordemos, todo esto sale del archivo de la Universidad Nacional Cartográfico de Bogotá. Entonces, aquí me permití marcar dónde va a aparecer la calle 27. Vemos que todavía no existe y que va a ser un punto de vinculación entre el 20 de julio, ¿sí? Y después el barrio Laya, que ya existían desde hace 25 años, que se configura más o menos hacia 1925. Bien, entonces me permito anexar aquí por qué se configuran de la manera en que lo vimos antes, eh, porque se configuran siguiendo pues las sendas que existen en la época, que son básicamente las del tranvía. Entonces vemos que no existe una conexión entre el 20 de julio ni el Olaya, pero los dos barrios están conectados con el centro de la ciudad a través del tranvía. ¿Listo? Entonces primero la calle Primera de Mayo y después la calle 27 van a ser las articuladoras de estas zonas para que empiece el proceso de urbanización. Bien, esta es la calle 27 ya sobre el año 1958. Aquí vamos a encontrar que ya se está desarrollando primigeniamente la calle 27, pero aún no hay desarrollos urbanos en lo que después se va a llamar el Gustavo Restrepo, el barrio Gustavo Restrepo. Entonces podemos inferir que tal vez aún no se han configurado todas las iniciativas comerciales de la zona. Vemos aquí hacia el año 1960 que continuamos igual, todavía no hay una configuración urbana. Y saltamos hasta los años 80, donde ya vemos que la calle se establece como tal, se está señalizada y hay una configuración urbana. Entonces, si contemplamos el hecho de que más o menos hace 30, 35 años existen los comercios, sobre todo de lechona y textiles en la zona del 20 de julio, podemos ver que más o menos son los años en los que se está configurando la calle
como tal, la calle 27 como senda, y uno puede suponer que hay una influencia de los desarrollos comerciales en las configuraciones espaciales de la zona. Bien, se va a delimitar el espacio geográfico desde la zona de la Iglesia del Divino Niño, la del 20 de julio, ¿sí? O sea, la zona más oriente, hasta la zona más occidental de la calle, que sería el Parque Olaya Herrera, sobre la carrera 24. ¿Por qué hasta ahí? Porque solo en esa zona se observaron que coincidencias o cosas comunes como el uso de suelo, ¿sí? Que es netamente comercial, ¿m? Y el desarrollo de actividades particulares bastante específicas como el comercio textil y el comercio de la lechona. Eso me lleva entonces a la formulación de la pregunta problema, que es, ¿de qué manera las prácticas de consumo configuran el espacio en la senda comercial de la calle 27 Sur, ¿sí? En Bogotá? Y esa pregunta me lleva a formular los siguientes objetivos. Entonces, objetivo general, analizar la influencia de las prácticas de consumo en la configuración espacial de la senda comercial de la calle 27 Sur. ¿Listo? Y eso me lleva a algunos objetivos específicos que señalo aquí, que por cuestiones de tiempo, pues no puedo como tal leer. Hasta el momento, pues con todo lo que se lleva, se pretende un enfoque cualitativo de la investigación porque pues es un trabajo directo con los sujetos de la zona y se propende por un método etnográfico o por lo menos muchas herramientas del método etnográfico y no sé hasta qué punto también se trata de un estudio de caso teniendo en cuenta que la calle 27 no es la única senda comercial de Bogotá, pero que sí se configura de una manera bastante particular, ¿sí? Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.